noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación en el 5277-0045 para dejar sus mensajes el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo la licenciada Graciela Romer, analista de opinión pública y socióloga. Tuvimos un programa excelente con una cantidad muy grande de llamados telefónicos, que incluso repetimos porque la semana pasada, en realidad, yo no estuve. Entonces, 2 semanas pasamos a Graciela Romer y la segunda semana más llamados telefónicos todavía que la primera, que siempre agradecemos. Y hoy vamos a analizar lo que se está dando en esta semana, que en realidad ya tiene 2 semanas, pero que en esta semana adquiere una importancia mayor, que es el campo. Porque esta es la semana de la inauguración oficial de la exposición en la Sociedad Rural Argentina. Y allí aparece la ciudad y el campo, y aparece una interrelación muy fuerte, y el día sábado, que es el día de la inauguración, vienen los discursos, y seguramente una cantidad de manifestaciones vinculadas con las políticas públicas. Toda la vida hubo allí la presencia del presidente de la República, del ministro o el secretario del ramo, quien es el presidente, declaraba inaugurada la exposición y estaba siempre el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, esto desgraciadamente ya hace unos años que ha desaparecido. Al principio iba solamente el secretario de Agricultura o el ministro de Agricultura, ahora no va ningún funcionario de ninguna jerarquía, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, algunos gobernadores, no muchos, vamos a ver qué pasa este año. Diputados, bueno, iremos los diputados seguramente que no formamos parte del elenco oficial, en mi caso como integrante de la Comisión de Agricultura y presidente de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa. Pero es un evento trascendente y hoy tuvimos una comida con la mesa de enlace y en esa comida aparecieron una cantidad de temas vinculados con la problemática del sector y cómo el campo permanentemente está dando su acompañamiento, su apoyo. De esto vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hablar con un protagonista muy importante de la Sociedad Rural Argentina, como es Guillermo Alchurrón, que fue presidente varios años y tuvo algunas anécdotas vinculadas con este tema de los discursos. Yo recuerdo un discurso que hubo cuando el presidente Alfonsín hizo una serie de consideraciones y el presidente de la Rural, Alchurrón, se levantó y le contestó. Esto no es muy habitual por razones de protocolo, él nos va a contar ahora, pero fue un hecho más que trascendente, que hasta el día de hoy se recuerda, porque había una discusión fuerte con respecto a las políticas públicas vinculadas con el sector. Discusión que continúa, desgraciadamente continúa, porque, vuelvo a decir, no debería ser así. Pero bueno, ahora los auspicios, y vamos a charlar del tema del campo, de la sociedad rural, de los discursos, de las respuestas a los discursos, con nuestro invitado Guillermo Alchurrón. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos
la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo dicho, Guillermo Churrón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchísimas gracias por venir. No, sí, un gusto. En una semana agitada para el sector Igual, agropecuario. Sí. Yo recién decía, fuiste presidente de la Sociedad Rural durante varios años, 2 periodos, ¿no? 3 periodos. 3 periodos, muy bien. Un récord, porque normalmente son 2, ¿no? Normalmente 2, sí, pero ha habido algunos casos bueno, de 3. Fuiste diputado nacional 2 veces. 8 años. 8 años. Y bueno, yo contaba un poco las experiencias de los días sábados, que son los días de la inauguración de la exposición rural, donde allí aparece la tribuna, ¿no? La tribuna del campo, a través del presidente que dice lo que piensa el sector y antiguamente el secretario o el ministro del área diciendo las cosas que se hacían desde el gobierno y el presidente de la República ampliando esa información y inaugurando y oficialmente la muestra. Eso no pasa más. No, desgraciadamente, creo que el último presidente que vino, bueno, sí, no sé si en la época de la Rúa vino, pero... Menem, de la Rúa. Sí, y después hace 10 años que no viene nadie. Esto es una pena porque en realidad, yo diría, se lo pierden, ¿no? Se lo pierden. Se lo pierden. Pero hasta hace unos años atrás, yo diría 3 o 4 años o 5 años, no venía el presidente, pero venía el secretario o el ministro del área, que daba su informe oficial. Ahora, ni siquiera eso. No, ahora creo, por lo que he podido ver hasta antes de salir para acá, que no había ninguna confirmación. Nosotros invitamos a todos, en realidad se invita a todos, de cabo a rabo, ¿no? No había ninguna contestación de lo que es el gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, ni el Poder Ejecutivo. Ahora, sabemos sí que van a venir unos cuantos gobernadores y bastantes legisladores, porque eso ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en ausencia de las autoridades principales. Pero bueno, nosotros igual seguimos produciendo, trabajando, haciendo la exposición. Creo que el que ha recorrido hasta ahora la exposición ha podido ver de que realmente el avance tecnológico, el entusiasmo de los criadores y el entusiasmo del público, ¿no? Porque uno dice, a veces se trata de desprestigiar un poco al sector agropecuario, porque se como elitista. Endilgan algunos adjetivos. Pero la verdad que el común de la gente sabe perfectamente cómo es la cosa y sabe perfectamente que gracias a la producción agropecuaria nuestro país sobrevive mientras realmente tengamos los vientos a favor que se están dando en los mercados internacionales. Pero la producción agropecuaria es sustancial y se ve perfectamente en esta exposición donde ves maquinaria de última generación, genética. Argentina en genética hoy día está prácticamente a nivel 1 en el mundo, en algunas razas en particular, en la raza Verdin Angus, en la raza Holando, en la raza Paul Hereford. Tiene un nivel magnífico, puede competir en cualquier lugar del mundo y vienen a comprar en Argentina reproductores y semen congelado de los toros y embriones para implantarlos en países alejadísimos. Así que te digo, en ese sentido estamos muy entusiasmados. Nunca hemos perdido, siempre, aún los momentos peores de la historia, de crisis, de complicaciones de las relaciones con el Estado, etcétera, siempre hemos mantenido una posición muy firme de seguir produciendo. Pues sabes que hoy estaba con un reconocido economista en una charla y analizábamos la situación del sector vinculado con los fondos que el gobierno necesita, ¿no? Y aparece la soja a $620, una cosa récord, que nuevamente le da ingresos sustanciales. Pero resulta de que tienen una cosecha y media aproximada de maíz y de trigo que no se pudo comercializar, que ahora la abren, con lo cual van a recibir fondos importantes vinculados con esas exportaciones, vuelvo a insistir, una cosecha y media. Y aparece en el horizonte la posibilidad de que se empiecen a autorizar
las exportaciones de carne. Con lo cual, ahí aparece el 15% de retenciones que el gobierno tiene sobre ese rubro y nuevamente nuevos ingresos. Con lo cual, el gobierno nuevamente va a tener un superávit comercial gracias al campo. Así es. Yo pienso de que tampoco, yo creo que realmente largamente nosotros vamos a estar posiblemente en el año 2013 pasando los 100 millones de toneladas de granos, que ya sería un récord. En realidad la capacidad de producir es enorme, hay espacios de la Argentina que todavía son perfectamente aptos para producir granos y que todavía no lo hacen. Respecto de la ganadería, yo creo que habría que plantear algún interrogante, porque desgraciadamente toda la política que se siguió en materia de carnes, la prohibición de exportaciones, los precios máximos, en fin, todas las medidas que se tomaron totalmente contra la naturaleza económica real, hoy repercuten en un hecho concreto. El productor perdió el interés en la producción, en esos años, perdió el interés se pasó más bien a la agricultura si podía, y liquidó muchos planteles, importante plantel de vacas. 12 millones de cabezas. 12 millones de cabezas. Entonces, la recuperación de ese proceso no es lo mismo que sembrar y cosechar a los 6 meses, a los 8 meses. Desde el momento que nace un ternero o de una ternera hasta que produce un ovillo y para venderlo pasan años. Entonces, realmente, las posiciones que hemos perdido de haber sido casi primeros en el mundo en materia de exportación de carnes, hoy estamos en un lugar, estamos abajo del Uruguay, ¿no es cierto? Con eso está, que tiene 12 millones de cabezas. Es muy difícil de poder recuperar rápidamente. Es decir, tendría que ser un rubro importantísimo en nuestra Pero yo no hablaba tanto de la recuperación, que habrá que verse, como decís, un proceso en el tema cárnico de muchos años, sino que el gobierno puntualmente, porque el gobierno se maneja así, puntualmente, no le importan las consecuencias, puntualmente en este año, gracias al valor de la soja, esto que no se pudo comercializar del maíz y del trigo, y el eventual cumplimiento atrasado de exportaciones cárnicas en la Argentina, puede recuperar fondos muy significativos que hoy le están haciendo falta y terminar con un superávit comercial, entre eso más el cierre absurdo y que está perjudicando sectores industriales muy grandes de las importaciones. Pero digamos, en ese juego estrambótico, contrario a cualquier norma económica, aparece el gobierno resolviendo cuestiones del momento. Sí, yo creo que no hay milagros. Es decir, yo creo que las medidas que se toman tarde, cuando ya se perdió el tren, el tren no se recupera. Creo que va a haber un ingreso importante como efectos de la producción de granos. Creo que el gobierno se ha dado cuenta que no puede seguir continuando con una política restrictiva donde no exportemos lo que el mundo está pidiendo, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido. Mundo demandante. Demandante. Es decir, las posibilidades argentinas, al margen del gobierno de hoy o el de mañana, son enormes, porque en realidad el mundo está cada vez mejorando su estándar de vida y se alimenta mucho mejor. De modo que fuera del esquema tradicional Europa-Estados Unidos, estamos hablando de Asia-Pacífico. Sí, Asia-Pacífico, África, ¿no es cierto? Son continentes, bueno, el caso de Asia-Pacífico es extraordinario las posibilidades que tenemos ahí. No olvidemos que nuestros negocios con China son sustanciales para nuestra economía. Y yo creo que eso va a mantenerse estable, ¿no es cierto? También hay un factor que es el precio. Tampoco podemos asegurar que este precio de 620 dólares la tonelada se vaya a mantener in eternum. Creo que consecuencia de los climas. De los climas. Ahora, Estados Unidos parece que tiene la impresión de que va a llover, que va a tener un clima favorable, y bueno, ha levantado un poco el espíritu, pero normalmente tienen buen clima. El mal clima es esporádico, ¿no es cierto? Las sequías no son permanentes, si no, no podríamos estar trabajando como estamos haciéndolo. De modo tal de que posiblemente tampoco se puede pensar que de la soja se va a poder continuar con esos 620 toneladas sin edie. Sí. Yo no creo que esto Ahora, pueda ¿por ser. qué a tu criterio continúa esta situación, ¿no? Porque todo esto que estamos analizando dice que tenemos un sector
agrícola, ganadero, agroindustrial, que responde ante el requerimiento del gobierno por sí solo, inclusive contra los cachetazos del gobierno, y el gobierno, en cambio de responder favorablemente, lo sigue castigando. ¿Cuál es la explicación? No, yo creo que no hay ninguna explicación lógica, porque nadie va a operar en contra de lo que conviene. No hay ningún país, o son muy pocos los países del mundo que castigan las exportaciones con las famosas impuestos a las exportaciones o retenciones. No, dan subsidios. Realmente dan. Al revés. Así que este país viene al revés en eso, no solamente en este pedido, sino que desgraciadamente el sistema de retenciones es más antiguo, pero se han aumentado, inclusive han llegado a valores que motivaron crisis enormes como la de 2008, que donde realmente se produjo una situación muy tirante. Pero yo creo que no tiene ninguna explicación razonable, porque cuanto más se produzca, más se va a poder consumir a precios más baratos. Sí. El fenómeno es claro como el agua. Bueno, pero parecería ser como que no se entiende. Uno dice, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una cuestión ideológica? ¿Hay cuál es la razón? Vuelvo a insistir, porque yo no encuentro una explicación. La presidenta, vos sabés que tiene actitudes virulentas contra muchos, ¿sí? Pero particularmente con el campo. Y ahí no hace mucha diferenciación, porque en el campo hoy esto de la oligarquía ha desaparecido por obra de Vélez Sarsfield, que al eliminar el mayorazgo, eliminar el sistema de sucesiones. El sistema de la sucesión, al establecer la legítima forzosa, dijo, señores, familia de muchísimos territorios, pero con 10 hijos, 10 pedazos. Y después eso, a su vez, otros 10 pedazos. Y así se fue fraccionando el campo argentino. Yo creo que es en primer lugar, un profundo desconocimiento de lo que es la producción agropecuaria. Existe esa posición bastante generalizada. En realidad, es un gobierno que entiende muy poco de campo. Nosotros hablamos de entender de campo. Sí, que no entiende la producción. No lo entiende. Yo creo que, por otro lado, hay una tendencia a tratar de salir adelante con una industria de la forma que sea, y este tema industrial es un tema que tampoco se ha manejado bien en la Argentina, porque se dan subsidios a diestra y siniestra, ¿no? Y lo que hay que hacer es subsidiar aquellas explotaciones industriales que realmente tienen la posibilidad de abastecerse con el tiempo por sí solos sin necesidad de ningún apoyo de nadie. Y que lo necesitan. Porque el Estado no está para apoyar la actividad privada, está para no molestar a la actividad privada. Y eventualmente acompañar a aquellos sectores que tienen interés. Claro. Y promover, por ejemplo, una política exterior muy distinta. Nosotros tenemos que tratar de tener una enorme comunicación con los países que están emergentes, tanto de África, de Asia, que ha habido estas especies de misiones, una o dos en los últimos tiempos, pero no es eso la forma de negociar. Con Asia se negocia de Estado a Estado, con un Estado que conoce a fondo lo que tiene por un lado, y lo que necesita comprar por el otro. Y entonces, a partir de que se establece una especie de programa intergubernamental para que acreciente el comercio exterior, entonces, a partir del momento de la actividad privada funciona. Vos tenés tu buena experiencia porque tuviste muchos años, no sé si estás ahora, con la Fundación Oquita. Siempre hemos seguido con eso. Lamentablemente, hemos encontrado en los últimos años poco interés por parte de nuestros gobiernos en lo que se refiere a avanzar en las relaciones con Asia. Asia es un conglomerado de países que crece permanentemente y su demanda crece permanentemente. Y nosotros no tenemos, la misma destreza que tiene Chile, por ejemplo. Claro. Cuando uno habla de Asia-Pacífico, para que la gente sepa, estamos hablando de China, de Japón, de Vietnam, de Pakistán, de Indonesia, Tailandia, una cantidad de países con una población inmensa que a su vez va creciendo en sus exigencias. Claro, vos pensás que cada año en China hay 100 millones de chinos que salen de la pobreza y pasan a un ritmo de vida... 2 veces y media nuestra población. Exactamente. Y ellos, 100 millones por año, van... Entonces, toda esa gente tiene una demanda ya
porque claro, los medios de comunicación son muy amplios, todo el mundo ve una pantalla y ve un coche fantástico o una casa, entonces todo eso afortunadamente despierta un interés enorme de la gente por trabajar, producir y poder llegar a esos bienes. Y en eso están plenamente dedicados estos países en este momento. Bueno, contanos un poco, ¿qué es lo que vos imaginás del discurso de Violcati en su último año, porque termina su mandato, en este día sábado, y algún recuerdo de ese discurso que hubo entre vos y Alfonsín en una época también muy difícil del país? Claro, eran momentos totalmente distintos, ¿no es cierto? El momento en que ocurrió la exposición del 88 y diríamos el cambio de opiniones entre el presidente Alfonsín y yo en ese momento, salíamos de la base de un momento donde el mundo era de lo más poco propicio para la producción. Los precios eran muy bajos y la Argentina estaba bastante mal por todos lados. El error que tuvo Alfonsín fue el famoso Plan Primavera. Ese Plan Primavera que creó también una discriminación entre el campo y las otras actividades comerciales e industriales, consistía en darle un tipo de cambio 20% mejor a la industria y 20% inferior, por lo tanto, al campo. Todo eso ocurrió, esa decisión del Plan Primavera fue una semana antes de Palermo y se produjo, digamos, la gente que ya estaba mal porque la plata no le daba y los negocios no daban, todavía esa discriminación generó un momento de gran intensidad, de gran nervios. También reconozcamos que se había empezado a caer un poco ya el gobierno de Alfonsín, ya no tenía el nivel o las cosas no andaban tan bien como pudo haber sido en un principio. Y entonces lo que pasó en el hecho concreto fue que las tribunas se llenaron de gente, como nunca. Pero la gente no eran tanto productores agropecuarios, como en realidad era gente que estaba a favor de determinado partido político opositor al radicalismo. Sí, hubo ahí una puja, digamos. Exacto. Como nosotros ya veíamos cómo venía la cosa, igual le dimos a la gente del radicalismo una buena cantidad de entradas cerca, ¿no?, para poder balancear, porque en ese momento el balance era muy por la oposición, no nosotros, sino el sistema. Bueno, la verdad que venía ese Plan Primavera, ya se había planteado, yo lo critiqué abiertamente, y el presidente, y la gente se puso muy activa, empezó a chiflar, a hacer todo ese tipo de expresiones. El presidente, que era todo un caballero, empezó a dar su discurso en el medio de una rechifla, ¿no?, que era tan grande y para mí como anfitrión muy desagradable, ¿no? Era muy desagradable, sí, era imparable. Sí. Pero el presidente, con su tono, fue muy enérgico y dijo algunas cosas que en realidad no eran las adecuadas para lo que es una política agropecuaria. Entonces yo, cuando terminó el discurso, en forma absolutamente impensada, le dije: mire, presidente, nosotros podemos tener una discusión acá, porque precisamente vivimos una democracia, porque usted está acá y yo estoy acá. Entonces podemos discutir esto. De modo tal de que eso es la ventaja de vivir en democracia. Y en segundo lugar, acá yo no puedo bajar jamás la bandera de la producción. No puedo yo aceptar, ¿no?, que la producción sea tratada de una manera inadecuada. Y se terminó. Te quiero decir... Bueno, digamos que fue un hecho medio inédito. Fue en el inédito. Protocolar, digamos. Inédito, pero realmente casi te diría indefectible, fíjate vos. Hay cosas que tienen su momento, que si no se hace en el momento lo que tenés que hacer, ¿no?, perdés un tren importante. Y yo creo que era importante que toda la sociedad supiera realmente dónde estaban los tantos, quién podía tener razón o cuál parte de razón tenía cada uno. Te voy a decir, como una demostración de la calidad de Alfonsín, con el cual estaba antes y después sí, hasta su muerte, vinculado afectuosamente. Cuando ya estaba terminando el acto, me contó un chiste de gallegos. ¿Cuál era el chiste? Y yo estaba tan nervioso que no me acuerdo. Es una parte, ¿no? Eran 4 gallegos llevando un bidet en medio de la plaza.
¿Qué pasó después? No sé nada. Pero te lo contó. Me lo contó. Y se quedó. Se quedó hasta el último momento. Bueno, muy bien. No, y 10 días después nos encontramos en un acto me acuerdo, del comercio. Y bueno, esto hoy no podría pasar porque no podría decir nada, porque decir nada, digamos, que genere una discusión. Violcati no va a tener la oportunidad. No va a tener la oportunidad de decirle a la presidenta no va a tener una diferencia. Claro, porque sin entrar al hecho de que conteste o no conteste, el discurso de Violcati no puede ser menos que una descripción exacta de la realidad que vive el sector y el país. No podría ser de otra manera. De modo tal de que eso no implica una situación de violencia, no implica una situación de disgustos, pero él va a tener que decir lo que realmente todo el campo piensa, porque en realidad en la rural pensamos lo que piensa el campo. El campo no es que piense lo que piensa la rural, nosotros pensamos lo que piensa el campo. Y eso es lo que va a ser así el discurso. ¿Cómo es? No sé porque no lo he leído. Bueno, como te conté antes de que empezara el programa, esto va en vivo y nos llaman por teléfono, nos hacen preguntas, así que los últimos minutos siempre aprovechamos para dialogar entre nuestros televidentes y el invitado. Roberto de San Nicolás, Brasil prevé un récord de área sojera. ¿Esto afectará a la Argentina? No lo va a afectar porque el crecimiento de la producción de Brasil está ya ampliamente colocado en el mercado internacional. Y el crecimiento de nuestra producción, que también puede llegar a ser muy importante, también estaría colocado. Así que es muy importante que Brasil tenga muy buena producción y nosotros también. Sí, porque el ancla... Nos ayudamos. Estamos anclados unos con otros. Entonces, es bueno que a Brasil le vaya muy bien, que no tenga sequías, que exporte, porque nosotros no estamos peleando un mercado. El mercado es más amplio. Che, Marco de Belgrano, la ganadería tiene un margen para crecer, espero que el gobierno mejore la eficiencia productiva. Claro que tiene margen, muy buen margen tiene la ganadería, lo que pasa es que ha sucedido esto que vos señalabas. Yo creo que la tarea de mejorar ese margen que señala el televidente está dado de por sí por la capacidad natural que tiene el productor. Lo que pasa es que al productor hay que sacarle la mano de encima. Ese es el tema. Pablo Luján, está muy linda la rural, lástima que el gobierno le sacó la custodia de la Policía Federal. Marina de Lobos, para Brasil los costos son bajos y la rentabilidad es la más alta de la historia. Esto también es cierto, porque no tiene retenciones. Claro, no tiene. Brasil el productor tiene un 35% más de movida de precio que nosotros. Y Pedro de Villa Bosch felicita por el invitado al churrón, un lujo para el campo. Bueno, está la última. Eso debe hacer algún amigo mío que dijo, bueno, ya que está, le mando un mensaje bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Guillermo. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.